Hola, adelante. Buenos días, estamos en la Universidad Nacional del Sur para hacer una nueva entrevista dentro del programa Voces de Malvinas. Hoy nos acompaña Nicolás Garro, que amablemente nos va a compartir su historia de vida, su participación en la Guerra de Malvinas. Eh, Te escuchamos, Nicolás. Lo que nos quieras contar de tu experiencia es bienvenido. Bien, gracias. Buen día. Bueno, soy Nicolás Garro, como dijiste, soy nacido en la provincia de San Luis, pueblito, en realidad, en un paraje llamado Rodeo de Cadenas. eh, es perteneciente a San Francisco del Monte de Oro, provincia de San Luis. Ahí estaba viviendo en el 78, cuando me toca en servicio militar. Y fui quinta tanda de la Armada Argentina. Me incorporé en Buenos Aires para el Batallón 3 de Infantería Marina. Primero me incorporé en el Retiro, había un centro de incorporación, luego me pasaron al Batallón 3 y de ahí al centro de formación de conscripto de Infantería de Marina del Batallón 3, que estaba en Pereira. ¿La primera vez que salías de San Luis a vivir a otro lado? O sea que había salido de mi lugar de nacimiento, ya había salido antes, había crecido, había terminado mis estudios primarios e iniciado los secundarios eh, en la capital de San Luis. Tenía conocimientos ya de otras ciudades, pero de San Luis, provincia, es la primera vez que salía. Sí, sí. Cuando nos incorporaron, nos subieron al tren, nos cerraron todas las ventanillas y nos levantaron las ventanillas cuando estábamos llegando a Buenos Aires. Obvio que éramos todos soldados de distintos puntos de la provincia y que habíamos convergido a la capital, y ahí nos embarcamos, todos cansados, nos costamos dormir, ni nos dimos cuenta del viaje de dormir. Pues, y bueno, y ahí me incorporé a la Armada como soldado, me preparé con el conflicto con Chile, integré el Batallón 3 de Infantería Marina, una compañía que se quedó en La Plata cuando el 3 fue movilizado al sur, a la isla de Tierra del Fuego, a la Isla Grande. Y a nosotros, que éramos los más nuevos, nos instruyeron para defender la zona de Fabril, de La Plata, destilería y todo YPF y todo lo que hay ahí en la zona de Berisso, Ensenada, La Plata y La Plata. Y bueno, así no. Te voy a interrumpir, que discúlpame, ¿con qué información estaban ustedes como conscriptos en ese momento haciendo esa tarea de la protección de esos centros? Obviamente estábamos bien formados, pero ¿Qué informaciones? la información era toda la que había en los medios públicos, porque estábamos en Buenos Aires, o sea, todo lo que se publicaba en diario, revista, en televisión, la recibíamos bien. Distinto fue lo de Malvinas, fue más adelante, pero no, ahí estábamos al alcance de todo, pero por el hecho de estar ahí. Seguramente que los soldados que estaban en la Isla Grande no tenían la misma información, pero nosotros sí estábamos al tanto de todo lo que estaba sucediendo. De hecho, estábamos al tanto de la mediación papal. Había una nueva incorporación de soldados que iban a quedarse en el lugar nuestro y a nosotros nos iban a trasladar a Tierra del Fuego, que habían incorporado clases anteriores y los estaban instruyendo para que ocuparan nuestro lugar. Ellos ocupaban nuestro lugar y nosotros íbamos. El 11 de enero teníamos fecha de saltar, eso decía, saltamos a Tierra del Fuego, de ir, que nos trasladaban a Tierra del Fuego con todo nuestro equipamiento, todo. Y bueno, el 9 de enero se ocurrió el acuerdo que se firmaron entre las dos naciones y el Vaticano, con el cardenal Zamoré, y era el mediador en ese tiempo. Y bueno, se paró todo, así que no fui a Tierra del Fuego, me quedé. Me quedé y bueno, empezaron primero a dar las bajas de los soldados convocados, de todos los convocados, y luego a mí me trasladaron al Liceo Naval Almirante Brown, en Río Santiago, ahí a una compañía de
seguridad y vigilancia como infante de marina. Y bueno, ahí terminé mi servicio militar. Y me incorporé a la Armada ya como marinero primero. Sí. Había elegido otras especialidades, no el infante de marina, porque mi, mi intención era prepararme para la vida, no ya fuese como militar o como civil, donde fuera, pero eh, la gente que me rodeaba, tanto familiares como el personal de la Armada, eh, cuando hablábamos de mi origen, de mis cosas, de mi vida, me decía, tenés que prepararte porque nunca sabes dónde vas a terminar. Y entonces yo buscaba una especialidad que si alguna vez decía, bueno, en la Armada no es lo que yo pretendo, de lo que pretendo vivir, o sea, ser militar, con lo que aprendiera, poder salir a desarrollarme en la vida civil. Y bueno, O sea que a partir de tu, de tu servicio militar fue que surgió esto de integrar o ser parte de la Armada. exactamente. ¿Vos traías No, esa educación desde antes? sí, 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 la traía de antes, sí, sí. Yo desde muy chiquito eh, me encantaba lo que era militar. Vos fíjate, te cuento una anécdota que después cuando yo tenía 5 años, en el año 65 había salido a navegar la Fragata Libertad y era tapa de todas las revistas. Entre esas revistas le había llegado a mi papá, revista creo que Gente, o Radio Holandia 2000, una de esas revistas de esa época. Y mi papá me estaba mostrando las fotos de la fragata, los gavieros, y yo me acuerdo que yo recostado sobre las rodillas de él y mirando la revista con él, y dije, bueno, yo cuando sea grande quiero ser esto. Obviamente mi papá me dijo, no, esto no es para cualquiera, esto es para gente muy especial. Y bueno, eh, ¿Tu papá qué se dedicaba? mi papá era trabajador rural, trabajador y comerciante, medio turco, si bien era bien criollo, él se dedicaba a ser vendedor ambulante y trabajaba en el campo. Nosotros vivíamos en una zona que es muy bonita, pero muy rústica para vivir. Es en la zona serrana, es el cordón montañoso de la sierra de San Luis. Y bueno, se dedicaba al trabajo rural y al comercio rural también. Y yo crecí ahí hasta los 12 años y no iba a la escuela porque mis padres se separaron y entonces quedamos solos y bueno, queríamos seguir estudiando, o sea, los consejos de la gente que nos rodeaba era, tienen que estudiar y no teníamos la forma. Mi papá me llevó a un colegio internado para que terminara en la primaria, con la intención de terminar la primaria, nada más en la ciudad. Y bueno, yo terminé la primaria y empecé en una escuela agraria, pues, por el medio en el que vivía, en Utah. Y ahí hice primer año, segundo año lo empecé, no lo terminé, porque me fui, ya tenía creo que 16 años, 17, me fui otra vez a mi pueblo, a San Francisco, y ahí me hice un poco cargo de lo que era la casa y el campo, porque mi papá había ido a trabajar a otro lado y vivíamos solos con mi hermano. Hasta que me tocó el servicio militar. Cuando me tocó el servicio militar, yo ya ahí yo ya tenía una idea de lo que iba a hacer, porque mientras estuve ahí en ese internado, ahí participé de los exploradores de Don Bosco, estudié música en una banda de la policía de la provincia, y de hecho a los 16 años era agente músico. El cambio de gobierno, el golpe militar, nos dio de baja a los tres menores que éramos agente músico y al jefe de la banda, al comisario mayor y a los dos, cabecilla del cordero. Y bueno, y yo ahí había tenido, en los exploradores había tenido una pequeña formación militar y como agente de la policía también, y me gustaba muchísimo. Y la mayoría de los que estábamos ahí en ese internado, eh, apuntábamos a eso, a buscar una carrera militar. Y San Luis, no sé ahora, porque hace 40 años que no vivo en San Luis, pero en ese tiempo o eras milico o eras maestro.
porque es formada, San Luis es una provincia que formó por excelencia formadora de docentes, mandado docentes para todo el país. Y bueno, eso es lo que nos enseñamos. Vos no vas a poder ser maestro, pues no vas a tener su milico. Después eras trabajador rural. El que no elegía algo para estudiar, lo que se elegía era eso. El que no elegía para estudiar se quedaba como trabajador rural. Después no había industrias, que después vino la promoción industrial y que creció tanto San Luis. San Luis hoy ya calculo que ha dejado de ser el proveedor de docentes del país eh, y el proveedor de soldados. Y bueno, yo decía, bueno, ¿qué pude terminar? Y terminé la primaria, en la secundaria no pude terminar, entonces tuve que seguir estudiando otra cosa. Y la Armada me enseñó que había otras cosas de formación profesional que podía estudiar. Y bueno, estudié, primero me preparé en la Armada como quería ser electricista o quería ser maquinista. Bueno, la Armada me dijo, por tu capacidad vas a ser maquinista. Me dijo, ¿Qué hace eh, maquinista? el maquinista es el que trabaja, el que maneja el barco, el motor del barco. Es el que trabaja, es un mecánico. El mecánico del barco es el maquinista. Y hay distintos grados de maquinista. El maquinista motorista, el maquinista de turbinas y el maquinista, que era lo que era yo. Me quedaba todo lo que era las máquinas auxiliares y todo lo que tenía que ver con generadores, destiladores. En el mar hay que destilar el agua para tener agua dulce. Y bueno, ese era mi trabajo. Y todo, también el agua de los servicios del barco. Ese era mi trabajo. Era un maquinista, un mecánico. Entonces yo andaba con las herramientas de punta a punta del barco y donde hacía falta mano de obra, ahí estaba el maquinista, el mecánico. Y somos muchos, ¿eh? Somos muchos. Es una especialidad eh, muy grande en la Armada. Y es es el alma del barco. Si no existe el maquinista, el barco no navega, no funciona, no funciona. Así que, bueno, para eso me preparé en el Armada. Y bueno, del 78 zafamos y en el 79 me ascendieron a marinero primero y en el 80 me mandaron a la escuela de mecánica a hacer el curso de maquinista. Y terminé como maquinista auxiliar en el 81, fines del 81. Llegué en diciembre a Puerto Belgrano a la dotación del destructor Comodoro Pi como maquinista y orientación, control de averías. Y bueno, en el 82 me sorprendió la guerra, estaba recién nuevito, la segunda navegación, la primera la hice preparando nuestro buque que cuando yo llegué estaba en reparaciones y es una reparación, un recorrido general que se le hacía cada tanto de, al barco, no es media vida, la cosa. ¿Ahí tenías cuántos años? 20 años, 21. Cumplí 21 cuando estaba en la guerra. Y estaba solo acá en Bahía, en Puerto Belgrano. Sí, estaba solo. Mis padres estaban separados, entonces mi papá vivía en San Luis, mis hermanos estaban en San Luis y yo a mí se me ocurrió venirme a Buenos Aires, me vine a vivir a Puerto Belgrano solo. Y vivía a bordo del barco. O sea que mi gente que me acompañaba era la dotación del barco y vivía dentro del barco. Y bueno, y así aprendí a navegar y salí a navegar. Durante la guerra, Lo vemos cómo fue el momento de, bueno, de salida para la guerra, qué sabían ustedes. volvimos de esa navegación que habíamos hecho para eh, de instrucción para nosotros los que éramos nuevos y a la vez las pruebas de máquinas de funcionamiento del barco, de las reparaciones que se le habían hecho, que la hicimos el 12 de marzo. Fue entre el 12 y el 14, el 11 y el 14. Y cuando volvimos ya sabíamos nosotros de que existía el conflicto con Inglaterra por los chatarreros que habían ido a desarmar las factorías en las Islas Georgias y que los ingleses iban a ir a sacarlo, bueno, toda la historia que conocemos. Y quedamos dársena a la orden.
Y bueno, a la orden era no poder alejarnos más de 60 kilómetros de nuestro destino. Podíamos ir, como yo vivía en Puerto Belgrano, no me podía alejar más de ahí, no podía irme más de ahí. Y uno de esos días me tocó, creo que habrá sido el 23, 24, me tocó guardia de Cabo Cuarto. Era una guardia que nosotros normalmente los maquinistas no hacíamos, pero no sé por qué me pusieron a mí a hacer esa guardia. Y me mandan, había alargado la guardia a las 12, había tenido 8, de las 8 de la mañana a las 12, me fui a descansar, a eso de las 3 de la tarde me, me llaman, cámbiese de blanco y tiene que ir al comando del área naval. Me mandaron a buscar un sobre. Cuando me cambié de blanco, salí, era cerca, en unas pocas cuadras que es dentro de la base, fui ahí a ese lugar que estaba, ni bien salía de la zona reservada y ahí me entregaron un sobre que decía estrictamente confidencial. Y me hicieron firmando, le eché sobre todo bolsillo, me fui. El sobre. Ese sobre, cuando llegué, se lo entregué al Cabo Cuarto se lo entregó al oficial de guardia, me llamó el comandante y le entregó el sobre. El único que podía abrir ese sobre estrictamente confidencial era el comandante. Era esos días previos a la zarpada. Y bueno, nada, me cambié y nos preparamos para salir. Salimos el 28 de marzo a una navegación, cargamos munición, para mí era todo nuevo, y podía ser todo normal. Víveres, y combustible, agua hay que cargar mucha, munición de todo tipo, tanto de combate como munición de ejercicio, todo eso, lo que imaginaba yo que era normal. Para mí nadie nos decía nada, seguíamos escuchando, seguíamos informándonos por los medios de lo que estaba pasando en, en Georgia, y en Buenos Aires, y eh, lo que estaban haciendo a nivel eh, como Cancillería, pero normal. Sabíamos también de que se preparaba una gran marcha, el primer paro de la CGT al gobierno militar, el primer paro general que iba a ser el 30 de marzo. ¿Qué ocurrió? Nosotros estábamos navegando. Ocurrió ese paro y se confundía, el comentario generalizado que había era que íbamos a salir a navegar y nos íbamos a posicionar cerca de Buenos Aires porque podía ocurrir cosas que no le dábamos el interés a lo que estaba pasando en Georgia, en Malvinas, nos enfocaban hacia otro lado, y eso era lo que les transmitían. ¿Pero para qué? Salimos toda la flota. Y así nos llegó el 27, cargando munición, cargando todo, preparando todo, la infantería marina, barcos que se movían, ¿no? Pero normal, era un ejercicio normal. ¿Cuál? Es igual, y el 28 de marzo a las 10 de la mañana, creo 10, 11 de la mañana, zarpamos y nos fuimos, salimos a navegar, amigo. ¿Cuántas personas iban en ese barco? 302, era 302 tripulantes, creo que fuimos 325 en total, porque después se le agregaron más personal para enfermeros, un médico, algunos ingenieros, algunos civiles que tenían que especializados en el tema de misiles, munición y turbinas, todo. Pero no mucho más. Los que navegábamos estábamos capacitados para manejar el barco. Un ingeniero, creo que fue un médico, porque un ginecólogo, nos mandaron un médico. Sí, muy miedoso, muy miedoso. Y salimos a ver, nos agarró una tormenta, nos pegó una paliza terrible, y navegamos al sur, navegamos al norte, por ahí cuando escuchábamos alguna alguna radio que podíamos captar, porque yo llevaba un radio grabador grande en el barco, y decía, bueno, la flota de mar salió a navegar, zarpó de Puerto Belgrano con rumbo desconocido.
el desconocido era... Pero siempre apuntábamos a lo que estaba ocurriendo en Buenos Aires con la movilización de la CGT. Y bueno, el día 1 de abril, después de la tormenta, después de que se había parado el viento, se había quietado el mar, tipo 19 horas, nos transmiten el mensaje del almirante Burser que nos informa qué era lo que íbamos a hacer y dónde estábamos. Y ahí, bueno, empecé a preguntar dónde estamos, en qué lugar de las Malvinas. Entonces, ¿Cuál fue la información que le dieron? que nos dieran que íbamos a desembarcar y desalojar las fuerzas civiles y militares que había en Malvinas y que las íbamos a retener para nosotros. Y que teníamos que ser leales con nuestra fuerza, ser respetuosos con el enemigo, respetuosos con la población civil, y que no deberíamos cometer actos de pillaje y robo, nada de eso, porque nos iba a aplicar la pena marcial. Está por ahí en los medios, en YouTube, el mensaje de Dani Dantuso. Y bueno, todos estábamos preparados para eso. Esperaremos. Y pregunté cuál era nuestra posición, que una consulta, que hacían, sí, ¿dónde estamos? ¿En qué lugar estamos nosotros? A eso de las 7 de la tarde, todavía no, era de noche, ya había sol. Y yo, que tenía la posibilidad de salir y caminar en el barco, o sea, muchos de mis compañeros, el maquinista estaban en la máquina. Era un barco a propulsión a vapor, con turbinas a vapor, y tenía un buen desarrollo de velocidad, un barco rápido, y tenía armamento para combate de submarinos, naval y aeronaval. Y bueno, me dijeron, estamos al norte de Malvinas. Ahí me entero, yo sé realmente dónde está. Entonces salí a mirar a veces. Y en algún momento las divisé a las islas por la banda pero no sé qué rumbo teníamos, si sur o norte. En ese momento, la maquinista de los rumbos ni me enteraba, eso lo manejaba en el puente de comando. Y es otra gente, digamos. Y creo que las vi a las Malvinas. Después seguimos navegando, cumplí mis tareas, me fui a descansar, estábamos ahí. ¿Qué pasará? El día 2 de abril, a las 9 de la mañana, nos reunió el comandante y ya habíamos escuchado por las radios y por mi radio que yo llevaba ahí clandestina, que habíamos recuperado Malvinas. Bueno, nos informó que ya flameaba nuestra bandera nuevamente en nuestras islas Malvinas. Y eufóricos, todo, viva la patria, y ya empezamos a hacer planes, que bueno, poder vivir. Nunca pensábamos que iba a ocurrir una guerra. Que las palabras del comandante fue, bueno, esto se intenta solucionar por medios pacíficos, pero esta era una acción que tenía que hacer la Argentina porque íbamos a cumplir 150 años de que habían sido usurpadas por Gran Bretaña, y teníamos que hacer alguna acción de manifiesta de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas. Nunca lo había escrito, eso no sé, no me consta, pero es lo que nos dijeron, lo que se dijo, y, y se repitió muchísimo tiempo, y mucho tiempo después. Bueno, nos sentimos eufóricos y seguimos navegamos, apoyamos. Nuestra tarea era la anterior, que era, que nos dijo el almirante Busor, era que no permitir de que ninguna nave, aeronave o submarina navegara en estas zonas, que es zona de guerra, porque todas debían ser expulsadas, y el que no se quisiera ir se lo consideraba una nave hostil. Entonces debíamos eh, derribarla, hundirla, hacer lo que fuese necesario para que no impidiera el desembarco de las tropas en Malvinas. Bueno, no hubo nada ningún obstáculo que nos pidiera. Nuestra misión era im- ablandar la costa también, si nuestros infantes recibían
resistencia. Si había en las costas, había resistencia. ¿Cómo era ablandar la costa? Disparar con nuestros cañones a la costa para a sacar a los infantes en el lugar que estuvieran los que ofrecían resistencia. Nunca, no hubo nada de eso. Nuestras tropas desembarcaron como lo habían planeado, como lo habían hecho, sí. No desembarcaron el 2 de abril, empezaron a desembarcar el 1 de abril a las 9 de la noche, desde Santísima Trinidad, desde el submarino Santa Fe, desde el rompehielo Irizar, y al otro día llegó el grueso con el Cabo San Antonio, que ya ese sí varó en la playa. Era un barco que tenía la posibilidad de llegar a la playa, varar y desembarcar las tropas ahí. Pero cuando ya el San Antonio llegó ahí, ya habían tomado la Casa de Gobierno, el cuartel de los Rayonados, el otro cuartel que tienen donde estaban los civiles que se preparaban para la defensa de las islas. Era como una bombea, más o menos. Y nosotros seguimos navegando y hicimos las tareas que nos ordenaron. Yo seguí trabajando. Y volvimos a Puerto Belgrano, creo que el día 8 de abril, y ahí empezó la tarea gigante de todo. Toda la dársena, los barcos entraron y cargamos municiones, víveres para mucho tiempo. Era 2 meses de navegación, no descansó. Y combustible, ya sacamos la munición inerte por la munición de ejercicio por munición de combate. Y nos hicimos al mar creo que el día 14 de abril y no volvimos más. Y bueno, y ahí fuimos cumpliendo diferentes tareas que le encomendaban al barco. Nosotros navegamos. Una de ellas, primero navegamos como un grupo de tareas grande donde estaba el portaaviones y todos los destructores cerca del portaaviones. Y espera. Luego el 27, creo que fue, o 28 de abril, ya para esa fecha había zarpado el crucero Belgrano. Creo que una parte de los destructores que navegaba con nosotros se fue a hacer de custodia al al crucero, y otro grupo quedamos con el portaaviones. Uno por el norte y otro por el sur. Un grupo de tareas 79.2 era el grupo que iba por el norte. ¿Dónde iba mi barco? El destructor Pi navegaba al frente del portaaviones 25 de mayo, el Santísima Trinidad a estribor, el otro a babor, y unas corbetas más otro barco de abastecimiento que llevaba petróleo. Y así llegamos al 1 de mayo, que fue atacado el aeropuerto, ahí nos enteramos. Y nuestra aviación, unos aviones nuestros habían detectado dónde estaba situada la flota inglesa y nos ordenan atacarla con nuestra aviación embarcada y todo nuestro barco. Y eso fue el 1 de mayo. Navegamos de sur a norte, navegamos en contra del viento el 1 de mayo y despegaron todos nuestros aviones. Ayer creo que hubo 9 vuelos, más o menos, para tratar de salir. Y a nuestro barco le ordenan de que se posicione delante del portaaviones, no sé cuántas millas, avanzando delante. Y el portaaviones más atrás, los otros destructores más atrás. Y preparamos para atacar la flota con toda la aviación embarcada, pero tenían que salir con carga completa para que tuvieran era atacar por sorpresa y tuvieran algún grado de éxito. O sea, se suponía que de la aviación que iba a atacar la flota, solo el 30% podría regresar. Y nuestro barco tenía la misión de atacar todas las naves o aeronaves que salieran de la zona de combate con alguna herida, rematarlo y aprovechar toda circunstancia que fuese para atacarlas con misiles de Exocet que llevaba a bordo nuestro barco. Era dispara y olvídate del misil porque va solo.
El portaaviones navegó a partir de las 2 de la tarde ya en formación de combate, de sur al norte y contraviento, y desarrollaba 18 nudos el portaaviones de velocidad. Necesitaba 22 nudos. Esos 4 nudos que nos faltaba los daba el viento. No hubo viento durante toda la tarde ni durante toda la noche. Entonces el portaaviones iba y los aviones estaban arriba, estaban listos, salía el hangar, subía, bajaba, a ver si un poco más de brisa, y nunca llegó el viento. El día a las 2 de la mañana nos ordenan abortar la misión, o sea, volver. Y después, más o menos a las 3 de la mañana, el destructor Hércules, creo que ilumina, o el Santísima Trinidad ilumina una PAC inglesa que estaba volando cerca nuestro. Y lo ilumina con su radar, quiere decir que lo detecta. Ellos también detectan el radar nuestro del destructor. Y intentan avanzar, bueno, otra vez formación de combate y combate. Ellos se volvieron, se alejaron, y entonces nos ordenan desplazarnos hacia agua poco profunda. Porque también nuestro destructor escucha un eco de un submarino nuclear, era el Spartan. Y bueno, nos ordenan replegarnos a agua poco profunda. En esa navegación nos volvemos navegando al Golfo San Jorge, metemos el portaaviones dentro del Golfo San Jorge, estaba allá, y los destructores, nuestro destructor y el Hércules y la Trinidad, hacíamos guardia fuera del Golfo San Jorge buscando el submarino, y lo buscaba. Ese submarino, al ser tan grande, no se arriesgó a ingresar a aguas poco profundas porque era fácil de detectar. Y los aviones del portaaviones, los aviones antisubmarinos, lo buscaban y lo buscaban. No, hizo algunos, lanzó algunos blancos falsos que fueron atacados por la aviación naval, y eran falsos. Y se fueron. Después el portaaviones lo ingresamos a Puerto Belgrano el día 2, esa era la madrugada del 2, que entramos al Golfo San Jorge. El día 2 a las 4 de la tarde, el submarino Conqueror hunde el crucero Belgrano, que también regresaba a agua poco profunda, porque habíamos perdido la sorpresa. Sabíamos dónde estaba la flota, pero la única posibilidad que nos diera algo de éxito era sorprenderlo. Si no, después ya con ellos en guardia no íbamos a sorprenderlo, porque el alcance de sus aviaciones era mayor a la nuestra y de nuestras armas también. Entonces nos ordenan y permanecer a la espera de una nueva oportunidad. No, volvimos. Cuando nos enteramos, lo del crucero Belgrano fue un golpe muy duro, fue muy feo. Pensamos que no había sobrevivientes. Bueno, después nos enteramos por medios de escuchado ¿Cuándo fue el hundimiento de Belgrano? el día 2 de No, mayo. para. Nosotros estábamos al norte de Malvinas, más o menos a la altura del Golfo San Jorge o la península de Valdés. Estaban cerca del. Nosotros, no. Ah. El crucero Belgrano navegaba al sur, allá en la isla de los Estados, navegando hacia Ushuaia, hacia el estrecho de Lemer. Y estábamos muy lejos. Y era la estrategia de ese momento, del día 1 de mayo, era atacar a la flota inglesa por el norte y por el sur, con la aviación. Por el norte, con toda la aviación embarcada y el portaaviones. Y por el sur, avanzar al crucero Belgrano con los otros destructores para atacar, porque ahí iban a salir disparados buques hacia todos lados. Bueno, esa era la idea, era no dejarlos salir sanos a esos barcos para que no siguieran combatiendo. Y bueno, ahí nosotros nos vinimos a la costa, y durante todas las operaciones Malvinas permanecimos amagando entrar, hacer piquete de radar para confundir, entrar. Encontrábamos el eco de los submarinos, 4 ecos diferentes encontramos en la zona de otra operación. Entre ellos uno identificado que era el Spartan. El Conqueror seguía navegando en sur, cerca de las Islas Georgias y
en el sur de Malvinas, y esos otros 4 dicen que eran otros submarinos nucleares o submarinos convencional que nunca ingresaron, que creen que no ingresaron, o por lo menos no hay nada aceptado, comprobado de que hayan ingresado a agua poco profunda. Hay gente que dice que sí, que ingresaron, está la operación Mikado, pero no, no lo aceptaron ni los ingleses ni nosotros, el secreto de Estado, todavía no lo tenemos. Solo son versiones hoy. Confirmado, nada. Me pregunta a mí qué pienso, creo que sí. Creo que sí, porque en una oportunidad, no me acuerdo qué fecha habrá sido, en mayo era, antes del 25 de mayo, estuvimos en el mar y haciendo apoyo de piquete radar, un día horrible. Anterior a eso habíamos entrado a Puerto Belgrano porque se nos rompió un generador. Ese generador se rompía muy seguido y no teníamos repuesto, entrábamos, lo reparábamos, estábamos 2-3 horas y afuera. Nos mandaban afuera. Y en una de esas nos dejan visitar a nuestros familiares. Yo me había puesto de novio en marzo. O sea que una oportunidad de visitar a mi novia que vivía en Bahía Blanca fue esa. Y cuando me dijeron salí a las 9 de la noche, me dijeron que volver a las 12. A las 12 tienen que estar todos a bordo, porque zarpamos a las 2 de la mañana. Ya vine a Bahía Blanca, visité a mi novio, fui otra vez para allá. Cuando llegamos, había disparos por toda la base, por todos lados. Y la versión era de que había comandos ingleses tratado de infiltrarse dentro de lo que era Puerto Belgrano, en la base naval Puerto Belgrano. Había disparos y lo escuchábamos. Nunca se confirmó qué fue. Y nosotros no salimos a navegar ese día, salimos el otro día a la mañana, ya de día, pero cuando todos a cumplir la guardia normal, lo que teníamos que hacer como si estuviéramos navegando, pero estábamos al lado del muelle. Así que cuando yo tomé guardia a las 12, en realidad a las 4 me fui a dormir. Cuando me levanté a las 9 de la mañana, miro la dársena y veo ¿Conoces Puerto Belgrano? Fui hace mucho, No. sí. Bueno, tiene una entradacita, toda la dársena, y acá hay 2 diques. Y tiene 2 pontones de contenedor de agua, que son 2 compuertas gigantes, los diques secos, y ahí es donde reparan los barcos. Bueno, uno de esos pontones estaba en esta posición. Estaba escorado o casi semi hundido. Entonces dijeron, no, hubo buzos que vinieron y pusieron una bomba, querían hundir, abrir los pontones para que hiciera un efecto embudo, toda el agua entrara de golpe a los diques secos, que son muy grandes, y arrastrara todo lo que había en la dársena. Por eso nosotros no debíamos estar en el puerto. Por eso no debíamos estar dentro de la dársena nunca. Porque al portaaviones, que era el único que estaba amarrado ahí, lo habían reforzado y se fuera contra él. Se suponía que si hacían volar los pontones, toda el agua de la dársena iba a entrar a los diques y el portaaviones iba a venir destruyendo todo lo que hubiera y se iba a atravesar a las entradas de los diques. Quedó en eso, no supimos nada. ¿Qué pasó anoche? No sé, no se sabe nada. No sé qué habrán visto. Después no pasó nada. Cuando ya después volvimos, creo que en julio, después de esa navegación, Pontón estaba en su lugar, estaba arreglado, estaba todo. Sí. Nunca se dijo nada. La de mayo. Eso era, no, mitad de mayo. Mitad de mayo. Antes del 20 de mayo, porque yo mi cumpleaños lo pasé navegando, el 22 de mayo, ayer. Sí. Me había dicho. Sí. Estábamos navegando y un día más, o cualquier, como yo que venía acostumbrado desde chico, porque mi niñez fue tan dura que el cumpleaños nunca tuve un cumpleaños. Así que para mí era normal el día, seguía igual, la vida siguió. Pero anterior a eso, también
nos ordenaron el día 4 de mayo, salté de un lado a otro, pero vuelvo al 4 de mayo, al 3 de mayo, nuestros aviones habían atacado a un barco inglés que los habían derribado, ¿no? Y habían ordenado al alférez Sobral, que lo hundieron, no sé, ayer creo, en el mar, que fuera a rescatar a esos pilotos que se habían eyectado. Y cuando esto, lo que me comentaron después del tiempo, cuando le dicen al comandante dónde tenés que ir a buscar a esos pilotos, y le da el llamado a su plana mayor, le dice, acá estamos, tenemos que ir acá. ¿Qué hay acá? La flota inglesa. Pero ahí tenemos que ir a rescatar 2 pilotos. Y lo mandaron. Bueno, ¿con qué vamos? Con todas las luces encendidas, con bandera de la Cruz Roja, y entraremos ahí a buscar a nuestros pilotos. Cuando los ingleses lo detectan, primero lo sobrevuelan y después lo vuelven a sobrevolar en forma hostil, en realidad haciendo una demostración de fuerza. Nuestro barquito le empezó a tirar con cañones. Se retiraron los helicópteros que lo sobrevolaban y después lo próximo que vino fue un misilazo, un torpedo, un cohete que le voló toda la superestructura al alférez Sobral. Entonces nos ordenan ir a rescatar el alférez Sobral. Eso estábamos al norte de Malvinas. Y nosotros navegábamos y navegábamos en esa zona haciendo piquete de radar y estando alerta a la posibilidad que tuviéramos de atacar a la flota o atacar a cualquier barco que se acercara hacia el continente. Teníamos ahí misiones que no las sabía yo porque era manguinista, las sabía el comandante y su plana mayor, no todo, nadie sabía lo que íbamos a hacer. Pero nos ordenan a ir ahí y nos transformamos todos en vigía, desde la noche del 3 de mayo hasta que nos encontramos el 4 de mayo, el 5, no me acuerdo qué día fue exactamente que encontramos el Sobral en vigía. Todo el que no estuviera cumpliendo una guardia o no estuviera descansando porque teníamos que descansar y no tuviera otra cosa que hacer y tenía que estar encubierta mirando a ver qué podíamos ver, lo que se viera, una luz, escuchar, teníamos nuestros cañones cargados, nuestros torpedos apuntando al agua por si se acercaba, si detectaba un submarino para lanzarle los torpedos, las bombas de profundidad, los erizos, la, eh, de, todos los erizos y hay otra arma que servía para engañar a los misiles que nos pudieran tirar, entonces explotaban, son bombas de metal, es decir, entonces se confunde el misil y explotan antes para escapar. Bueno, todo eso lo teníamos, estábamos listos y todos buscando el Sobral. No lo encontrábamos, lo buscábamos, no sobrevolaban aviones, pasaban, iluminaban el cielo, no encontrábamos nada. Y creo que fue el 4 a la madrugada, o el 5, yo tomo la guardia de 4 a 8, tomaba, va mi compañero a despertarme y tomé la guardia y empiezo a hacer el recorrido que tenía que hacer, los generadores, de gel destiladores, los tanques de agua, recorrido, bombas que nos dan de incendio, bombas de agua dulce, todo lo que tenía que ver con los servicios secundarios del barco para que todo lo que me hice la guardia, eso tipo 4 de la mañana, 4:30, 4:20. Termino la guardia, me voy a un cuartito a tomarme un café. Bueno, nos levantaron, nosotros teníamos ahí el cuartito que era del taller de reparaciones. Y estoy preparando un café y agarro mi radio grabador, en un cron grande así. Y empiezo a sintonizar una radio porque siempre cuando tomábamos la guardia, tipo 4:30, sintonizábamos los radioaficionados y escuchábamos porque para esa fecha, para eso nosotros no nos enterábamos de nada.
y cada tanto, no siempre podíamos sintonizar Radio Carve de Uruguay, que era la que nos enterábamos lo que podíamos, que generalmente era de noche cuando podíamos sintonizarla. ¿Qué estaba pasando? Clandestino, eso no podías tener una No podía tener eso. No, la información tenía que venir oficial. desde el puente de comando para abajo. Yo tenía un equipo radial y lo único para escuchar música, pero no, habíamos hecho con mi compañero un rollo de cable, habíamos vuelto el radiograbador y había una boca de descarga de desagüe, y sacamos el tapón y tiramos un cable al agua. Y ese cable al agua hacía de antena, y el agua es conductora de las frecuencias. Y íbamos con dos tornillos grandotes así. Y bueno, y empiezo a buscar los radioaficionados y por ahí escucho SOS Alférez Sobral. Esto lo puedo. Y Tómate un vasito de agua, vos, Nicolás, a descansar un poquito la voz también. Tranquilo. vuelvo a escuchar SOS Alférez Sobral 3 veces. Salí volando. No, ¿a dónde voy a buscar a alguien para decirle no te escucho? Entonces encuentro un cabo primero y le digo, mirá, escuché un SOS acá, y busco la frecuencia y le digo, ahí donde dejé clavada la frecuencia, está bien, mira, y se fue a la radio. Avisó que habíamos escuchado un SOS por la radio. Y él empezó a buscar en la radio, está Pucheta, vive en Puntal. Y él no se acuerda de eso. No se acuerda. No olvidamos muchas cosas. Yo se lo he hecho recordar y lo hemos hablado un montón de veces. Y bueno, y ahí después él avisó a la radio y empezaron a buscar la frecuencia. A las 5 de la mañana volvieron a escuchar el SOS. Y ahí ya identificaron dónde estaba. Él no estaba donde nosotros lo buscábamos. Nosotros buscábamos en la zona que lo habían atacado, y el buque había salido navegando por sus propios medios, se había alejado de la zona, estaba navegando hacia la costa. Primero nos dijeron sin rumbo, después ellos nos confirmaron en el tiempo, después de los 40 años, de que con una brújula se orientaron y buscaban la costa. Y se fueron. Le avisamos al otro barco que estaba más cerca, que era el Cabo San Antonio, y que donde estaba también en San Antonio se acerca, y nos acercamos a la zona donde teníamos la frecuencia que lo identificamos. Después hubo muchas cosas que le estuvieron diciendo que ya los íbamos a buscar, que estábamos. Creo que hay un mensaje que por ahí le transmitieron desde Río Gallegos o Comodoro Rivadavia, un radioaficionado, donde ya le decían al comandante le avisamos al patrón de la estancia Gómez Roca que que vamos yendo para allá. Era en realidad, Gómez Roca era el comandante del Básquetbol y había fallecido, pero era para avisarle que ya los habíamos ubicado, que estábamos yendo a buscarlo. Pero una de las formas para que nos interceptaran los ingleses, sí, es una información en el campo, en la estancia. En realidad no, era para que lo escuchara. Porque ¿Vos hablas de radioaficionados? ¿Son radioaficionados digamos? civiles, sí. Bueno, los radioaficionados, ellos tienen la obligación de registrarse y trabajar en tiempo de paz, en su trabajo normal, en tiempo de guerra, trabajar para las Fuerzas Armadas. Ellos, y ese es el trabajo que hicieron durante la guerra. Los Fueron radioaficionados. convocados por las Fuerzas Armadas. Sí. Hay de radioaficionados que trabajaron en el faro que está en Claromeco. Hay una historia famosa escrita en el radioaficionado que trabajó y dio los puntos exactos, que también ayudó junto al Neptune que descubrió cuando hundieron a Sheffield. La información es que creo que falleció ese radioaficionado de ahí. Pero en el faro de Claromeco, creo que es el faro más alto,
instalaron una antena y un equipo de radioaficionados, fueron a trabajar ahí los radioaficionados, y cumplían guardia como nosotros en el barco, como cumplían de 4x8, y se turnaban y se pasaban la información. Trabajaban en coordinación con las Fuerzas Armadas, sobre todo con la Armada, que era los costeros éramos la Armada, y los que trabajaban más tierra adentro con el ejército. Y bueno, escuché eso y salí. Y lo encontramos. Bueno, que ahí ya, cuando ya sabíamos que íbamos a buscar los que estaban navegando, ya después nos enteramos que tenían muertos a bordo, que ya los habían rescatado y que lo que había pasado. Me ordenaron a mí, por mi rol de combate, que era el de control de averías, prepararme para el abordaje, abordar y ayudar al barco ese. Y al del Cabo San Antonio también preparó a una compañía de abordaje para abordar el barco y ayudar. Pero cuando llegamos al barco, el espíritu marino de ellos ya habían arreglado su barco y ya estaban navegando. ¿Qué quiere decir eso, espíritu marina? Nunca van a dejar que el barco lo tenés que salvar vos. Es tu arma, es tu casa, la tenés que defender y la tenés que seguir navegando. Y eso somos los marinos. Tratamos cuando ya, si viene otro a ayudarnos, a remolcarnos, el marino trata de que eso no ocurra, porque es muy triste, porque ya es como que nuestra capacidad de resolver el problema no existió. Entonces el marino se prepara para ir a un lugar y hacer lo que no está hecho. Y si no está hecho, y lo inventa, y lo resuelve. Es resolver el problema en el momento. Y eso hicieron los marinos del Sobral. Resolvieron su problema. Guardaron sus muertos, sus caídos, los pusieron en el lugar que correspondía, y resolvieron cómo navegar. No tenían comando, resolvieron el comando del barco, era desde popa, o ahí. El barco tiene dos formas de comandarlo. Una desde el puente de comando, que es el que todos conocen, pero tiene un auxiliar. Lo tiene en popa. Ahí es donde hay un timón chiquito, más chico, y para comandar la pala del barco. Y desde ahí venía navegando, desde popa. Con ese comando de popa se llama servomotor. Con eso navegaba el barco. Y la propulsión. Habían resuelto el tema de la propulsión. Y bueno, y con eso navegaron. Cuando llegamos, yo desembarco con mi compañero en un bote de goma, desembarcamos, entramos ¿en qué podemos ayudar? ¿Qué hacemos? Y dijeron, no, no sé qué hacer nada, el barco está navegando. Y bueno, después la superioridad ordenó que se hiciera cargo, era el buque Cabo San Antonio, y acompañar al alférez Sobral a Puerto Deseado. Y, en, y a nosotros nos ordenaron seguir con las tareas que teníamos, unas tareas que veníamos realizando: piquete radar, escuchar, buscar, atacar submarinos, y los teníamos a tiro, y si podíamos no los íbamos a tiro nunca, porque nuestras armas antisubmarinas tenían un alcance mucho menos, muy inferior a la de ellos. Nosotros los podíamos alcanzar a 18 kilómetros y ellos nos alcanzaban a 28. Esa era la diferencia que teníamos. Y así que cuando detectábamos un submarino, cortábamos a la costa. Y nos escondíamos, tratábamos de poner ese piquete radar, engañar cuando salían nuestros aviones, engañar con nuestro radar a la flota inglesa, y todas las tareas que se hacen en la guerra. Y bueno, y así llegó el 14 de junio. Nos íbamos enterando lo que pasaba de a poco por Radio Carve, alguna información, cada vez que la primera
euforia que sentimos o sentimos que nos habíamos vengado de algo después cuando hundimos el Sheffield, que se hundió, que le habíamos pegado, que habían funcionado los misiles de Exocet, porque cuando nos habían entregado los misiles, los aviones, y estaban los franceses enseñándonos, pues no nos habían enseñado todo, lo demás lo hicieron acá. Y tampoco nos habían enseñado a cómo teníamos que volar para no ser detectados. Teníamos 2 barcos que eran gemelos del Sheffield, que le habíamos comprado a Inglaterra, y teníamos los mismos radares que ellos traían. Bueno, esos radares a nosotros nos sirvieron para que aprender a volar y que nuestra aviación naval y nuestra fuerza aérea aprendiera a volar bajo el rango de ese radar. Es decir, ¿a qué altura son detectados? Nos mandaron allá al frente de la península de Valdés con los destructores de Santísima Trinidad, el Hércules y nosotros. Y nos atacaban la Fuerza Aérea. Porque ingenieros navales, ingenieros de la Universidad Nacional del Sur, descubrieron que bajo ese rango de radar no iban a ser detectados. Entonces había que volar por debajo. Y lo que hacíamos todo ese periodo, porque era todos los días había actividad, todos los días había ejercicio de combate, todos los días se cubría puesto de combate, todos los días había algo que hacer. Y entre esas cosas hicimos que nos atacaban la Fuerza Aérea o aviones aeronavales. ¿De dónde viene el avión? ¿Dónde viene el avión? Todos los radares dando vueltas, buscando el avión, no queríamos acordar, un avión al ras del agua, un barco hundido. El barco hundido. Era un juego naval, la guerra naval. Y ahí aprendieron. Y con esos ejercicios que hicieron con nosotros, empezaron a volar nuestros aviones a Malvinas bajo el rango de los radares de los ingleses. Y por eso por eso se mantuvo el puente aéreo. Los aviones de, de transporte, eran los Hércules, iban al ras del agua, a 4 metros, a 4 metros del agua. El Hércules, un inmenso bicho gigante que volaba para poder llegar a Malvinas. Y así se mantuvo el puente aéreo. Lo hicieron con nosotros, con nuestro carro, con mi barco más el Hércules y la Trinidad. Y cuando nos mandaban, ¿de dónde viene el avión? No veíamos un avión. Cuando queríamos acordar, ya viene. El radar no lo había captado, así que no pasaba el avión por arriba. Y bueno, y entre todo eso nos sorprendió el 14 de junio, cuando ya nos informaron, pasaron el mensaje de Galtieri, que dijo que habían cesado los combates en Puerto Argentino y que se habían luchado cuerpo a cuerpo y todo lo que sabemos, lo que dijo. Fue terrible, doloroso. Queríamos haber hecho más, ¿por qué no hicimos? ¿Por qué no nos mandaron? Y después era el ¿por qué no nos mandaron? Porque nos iba a pasar lo mismo al crucero Belgrano. Teníamos que estar para detectar al submarino, poder combatirlo, prácticamente teníamos que estar encima de ellos, arriba de ellos. Si no, éramos barco hundido nosotros. Las cosas de la guerra, nos quedó muchísimo dolor. Yo me bajé a la sala de máquinas, escribí 4 cartas, no terminé ninguna. ¿A quién escribía? Le escribí a mi papá, le escribí a mi novia, le escribí, no sé si a mi mamá, que la había encontrado, porque ella se habían separado y nos dejó cuando yo tenía 7 años, la había encontrado cuando había terminado la escuela en el 81, en diciembre del 81, la encontré el 25 de diciembre. Y no le escribía, yo no quería tener contacto con mi madre, y bueno, y ese día le escribí, pero tampoco terminé la carta, no sé a quién le mandé alguna carta de eso, creo que a nadie. Creo que a nadie. No las pude terminar porque escribía y escribía tantas cosas, tanta bronca, tantos insultos, tantas puteadas, que no, estaban hecho pelota.
Y después nos ordenaron acompañar, recibir las combatientes que los traían los barcos ingleses. Fue otro momento durísimo. El 19 de junio creo que venía el barco, de hecho creo que era el Canberra y el Irizar. Lo recibimos en las 12 millas nuestras porque nos habían impuesto que si salíamos las 12 millas éramos hostil y nos iban a hundir. Entonces navegábamos ahí en las 12 millas, imagínate que el continente 12 millas por allá, cruzar Avenida Colón, es más o menos. Y bueno, recibíamos en las 12 millas los barcos, los acompañábamos a Puerto Madryn y ahí desembarcaban los soldados y nosotros permanecíamos en el Golfo de Puerto Madryn, ahí en la zona. Ahí volvíamos a acompañar el barco hasta fuera de las 12 millas, que lo recibía un barco de ellos y lo acompañaba hasta las Islas Malvinas y volvían a cargar. Y el 19 de junio nosotros estuvimos dentro del Golfo de Puerto Madryn cuando Puerto Madryn se quedó sin pan. Esa historia lo vivo y yo me acuerdo Contanos eso, es conocida, pero ¿cómo lo viviste vos eso? desde afuera, así como me pongo ahora, porque veía a nuestros soldados, cuando los vimos cerca, esas caras de bronca, caras de derrotado. Y bueno, nosotros nos abrimos, nos quedamos ahí y ellos empezaron a desembarcar. Y en un momento yo los veía desembarcar y era ¿viste las hormigas cuando están trabajando, que es un camino? Era desde el barco que desembarcaba el muelle Alvar es larguísimo, y hasta el pueblo, todos soldados caminando. El pueblo, escuchábamos los bocinazos, los vehículos que se acercaban, y los camiones del ejército, de la armada que iban, los rescataban, pero muchos se quedaron al pueblo. Y ese día no vi cuando les daban el pan, pero después me enteré al rato, porque ya ahí sí, ya escuchábamos radios de la zona que se habían quedado sin pan, ya nos enterábamos lo que estaba pasando. Y ya había noticias, cosas que podíamos escuchar. Después cuando íbamos afuera perdíamos toda la frecuencia, pero eh, ahí en ese momento todavía existía la antena que estaba de la antena Omega, que estaba cerca de Puerto Madryn, más hacia Trelew. Y eso ayudaba a que tuviésemos más. Ahora esa antena la bajaron, sacaron, perdí la frecuencia enseguida. Teníamos más frecuencia en el mar, bueno, también las comunicaciones avanzaron muchísimo más, tenemos satélites. Claro. Pero, por ejemplo, con una espica chiquito ya no escuchamos radio. Y seguimos navegando la zona. El 23 de junio nos ordenaron ir a cubrir el control de tráfico marítimo a Ushuaia, porque se le ordenaban al destructor Piedrabuena y Bouchard, que estaban en aquella zona, que se desplazaran a Puerto Belgrano. Y nos fuimos para allá, nos ordenaron hacer un control de radiofrecuencias, que se hace todo con una antena que se llamaba antena de Gauss. Eso, como no era mi especialidad, no lo aprendí nunca de qué se trataba, pero era pasar cerca de una antena a toda velocidad y ver cuál era la frecuencia con la que podíamos ser detectados. Mucho tiempo después, Claro. mi comandante me dijo que era esa prueba que habíamos hecho. ¿Ustedes se acuerdan de esa prueba? Sí, me acuerdo. Con esa prueba era porque nos ordenaban que atacáramos la flota con todo lo que teníamos. Ya el Hércules se había roto, le había agarrado un banco de arena en una de esas escapadas a los submarinos, y había quedado la Santísima Trinidad y nosotros. Y levantamos 28 nudos, o sea, y la Hércules levantó, no, la Trinidad de velocidad 32 nudos.
arrancó después de nosotros, pasó y se fue. Pero nuestra ola, nuestro barco era así. Ya la habíamos probado en alguna oportunidad que amagamos ir hacia a las islas, detectaban los submarinos y había que rajar. Y meterle fuego a la caldera y sí, no era, ¿viste un bote cuando navegas y le das velocidad, que ves la ola atrás? Bueno, la ola a nuestro barco era así, era maravilloso, era cosa que... Pero sabíamos, ¿Ves? ¿En qué momento vuelve tu barco a Puerto Vedra? nos mandaron al sur, a Puerto Deseado, Ushuaia. a Ushuaia, pero no llegamos nunca. Se nos rompió nuevamente el generador, tratamos de repararlo, no reparamos. Entramos a Puerto Deseado el 8 de julio. Habíamos llegado a Gallego y en Puerto Deseado nos iban a mandar los repuestos, pero después no los mandaron. Entonces volvimos a Puerto Deseado el 8 de julio a la tarde y ya teníamos poca agua. Me acuerdo que teníamos nosotros boyante, le llamábamos a un tanque de agua que teníamos en proa. Nuestro barco es así. Ahí adelante en proa había un tanque de agua. Esos barcos en la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, fueron construidos con doble casco. Les pusieron tanques de agua y tanques al costado, cosa que, como la munición eran cañones, entraba la munición, rompía este primer casco y se quedaba alojada dentro de un tanque de agua. Entonces, para ocupar ese espacio, lo usaron tanques de agua. Nuestro barco eran todos tanques de agua, combustible. Bueno, en esos tanques de agua tenía en proa, yo era encargado de de trabajar con esos tanques de agua, y me mandan a darle agua a la gente de mar y a la gente de cubierta para que lavaran el barco. Imagínate un barco que estaba navegando desde el 20, del 16 de abril. Si bien entrábamos y salíamos, era óxido por todos lados, era agua salada, sal, y para lavar el barco para entrar a puerto para el 9 de julio, en Puerto Deseado. Y puse la bomba de agua y le entré a dar agua a la gente de cubierta, que entraron a tirar agua con las mangueras. Entró a congelar. Se congeló el agua entonces, bueno, dijeron, no, no vamos a lavar el barco, entraba un motado, era tirar agua y se quedaba congelada. Después, y bueno, agarro, parar la bomba, dejate de mandar agua. Cuando salgo del lugar del compartimento de bombas y voy a cubierta, y el puente de comando, los chorros de agua que se les congelaba. Hacía un frío, bueno, un frío terrible. Cuando entramos a puerto me dijeron, yo estaba de guardia, hay que embarcar agua. Agarro, embarcar agua. Fuimos, conecté toda la manguera para embarcar agua dulce para consumo nuestro y también para nuestras calderas. Las calderas tenían que tener bajísima la salinidad que tuviera para poder producir vapor y que no se incrustara. En lo posible teníamos que ahorrar el líquido desincrustante y del trabajo que hacíamos. Y los generadores, los destiladores que teníamos a bordo, teníamos dos, no alcanzaban a la cantidad de agua que necesitábamos destilar para que funcionara el agua, funcionaran las calderas. O sea que nosotros navegando no nos bañábamos nunca porque no nos podían dar agua para bañar. O sea, nosotros no le podíamos dar agua, los que éramos encargados del agua, darle agua a la tripulación para que se bañara. Había agua para cocinar y había agua para las calderas. Y agua salada era para el baño. Eso sí, eso había. Pero agua dulce no se podía derrochar, no se podía perder una gota de agua. No. Bueno, como íbamos escasos de agua, vamos a embarcar agua en Puerto Deseado. Y conecto todas las mangueras, abrí las válvulas, no sale agua. Congelado todo. Todo congelado. Tenía un compañero que era gordito Tagorda, y ese usaba la viveza criolla para hacer. Y me dice, Garro, vamos a hacer fuego. ¿Y con qué? Así que el gordito Tagorda agarró un montón de trapos y estopa y todo eso, la roció con Eloy y la prendimos fuego. Le hicimos fuego a las tuberías del muelle, en las válvulas, las calentamos y empezó a pasar agua. Una vez que empezó a embarcar agua, ya no se congeló más porque estaba circulando, pero
ahí donde estaba quieto. Así que, bueno, ahí embarcamos agua. El 9 de julio, yo como estaba en mi horario de guardia, era de 4 a 8. A las 9 de la mañana no fui a formación, nos llevaron a la plaza, una nevada. Ya está. Hay una foto en la que estamos el 9 de julio desfilando en Puerto Deseado y nevando, ¿no? Que tenemos de ese día, los recuerdos. Y bueno, y ahí permanecimos, han llegado repuestos, no llegaron, y no llegaron repuestos, nos ordenaron venirnos a Puerto Belgrano. O sea, no llegamos a Ushuaia. Y entramos ahí entre el 20 y el 25 de julio a Puerto Belgrano. Obviamente que ¿En el barco había soldados conscriptos también? sí. Y teníamos soldados conscriptos, no, el 80% de la tripulación éramos profesionales. Y después había un 20% de soldados que cumplían tareas en la cocina, en el comedor, en las camaretas, que ayudaban, que cumplían rol de combate, ayudaban en la mesa de carga. Había soldados que iban a cargar los cañones, había soldados que estaban en la Santa Bárbara, que tenían su rol de combate para que cumplir. Como teníamos soldados que nos ayudaban en la sala, yo tenía 3 soldados que trabajaban conmigo y yo hacía guardia de 4 a 8 y siempre tenía un soldado conmigo haciendo guardia de 4 a 8. Y a veces me lo sacaban y nos mandaban a hacer guardia en la caldera. Había soldados que aprendieron en la Marina, que no tenían una salida laboral, que en época de paz, aprendieron a, a trabajar con calderas. Y después eran foguistas, que se empleaban en fábricas e industrias que utilizaban calderas. Ellos aprendieron en la Marina. Y bueno, eso es lo que hacían las tareas de los soldados. Y eran uno más como nosotros. No teníamos, si bien existía las jerarquías que nos diferenciaba uno de otro, teníamos la camaradería y familiaridad, vivíamos, todos éramos uno. Todos éramos un equipo de trabajo, muy unidos. De hecho, por hoy nos encontramos una vez por año, ahora estamos aumentando, ya son 2, y nos reunimos con los soldados, la tripulación completa. Nuestro comandante era un capitán de navío asperísimo, pero muy profesional, ¿no? Y hoy es uno más de nosotros, es un hermano más de nosotros. eh, y donde vamos tiene 84 años, tiene. De donde vamos va él y llora con nosotros, y se abraza, y hay cosas. Y cada vez nos estamos reuniendo, encontrando más tripulantes, porque después de la guerra muchos se fueron de baja enseguida y no supimos más de ellos. ¿Vos continuaste en la Armada? Yo continué hasta el año 90 en la Armada y ahí me fui de baja. Bueno, en el 90 me fui de baja, pero porque problema, el ingreso, o sea, yo tenía vocación, me encantaba la Armada, era lo mío. eh, Ahí quería estar, me encantaba navegar. Pero con el gobierno de Alfonsín, las Fuerzas Armadas las destrozaron, se fueron todas, empezaron, no había presupuesto, nuestros sueldos estaban por el piso y pensamos que en la vida civil nos prometía otra cosa. Y mi suegro tenía un negocio que funcionaba muy bien y se enfermó. Él tuvo diabetes, le amputaron la pierna. Entonces, ¿quién se hace cargo del negocio? Dice, mi señora era hija única, hacemos cargo de nosotros. Y de eso me fui de baja. Me estaba yendo a la Antártida a hacer esta campaña antártica. Y pedí la baja, no me la quisieron dar en primer momento, me sancionaron por no mantener firme una decisión. Después me sacaron la sanción, me dieron 6 meses de vacaciones para que reordenara mi situación familiar y, y me quedara, pero a los 6 meses, me dieron 6 meses de vacaciones. A los 6 meses me fui de baja. Me fui de baja y ahí me hice cargo del negocio. Y sobrevivimos con el negocio nada más.
de capitán nos quedaron 4 hijos y nada más. El negocio lo vendimos en el 2000 y me fui a trabajar a Techín como soldador. Mira. ¿Y vos te casaste con la novia que tenías y Sí, 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 sí. Y ya había, con la que tenía en el 82, que había conocido en marzo del 82, claro. Bueno, me casé con ella después en el... cuando vos No, volviste, ella no tenía ni idea dónde estabas vos, si volvías, si no volví? ¿Qué sabía de vos, tu novia? poco nada. No sabía. Bueno, esta parte. Bueno, el 23 o 25, cuando entramos acá a Puerto, yo en navegación había recibido un telegrama de mi papá. En realidad no era de mi papá, era del empleado del correo de mi pueblo, que mi papá quería saber cuál era mi situación. Le había consultado a la Armada y me llegó un montón de cartas que me había mandado mi papá, todas censuradas, y lo poco que sé, porque mi papá era muy, no amaba a lo milico, no, era peronista de alma. Entonces, sabés lo que decía, lo que pasaba. Y bueno, lo único que decía, por ahí me enteraba, está bien. Y las cartas mías a él no le habían llegado, ¿no? ¿Cómo era cómo estaban censuradas? ¿Las tachaban? ¿Qué hacían? Las tachaban con un fibrón negro. Ah, Y mi papá me escribió hasta 3 hojas. Y las taché todas tachadas con un fibrón negro. Y así que no, nunca me enteré lo que decía. La puteada de mi papá no la puede. ¿guardaste esas cartas? ¿Tenés? Sí, pero las perdí. Las perdí. Las perdí, no sé dónde, cuándo, no sé cómo las perdí. Y entonces, en una de esas llega una carta, un telegrama del empleado del correo, quería saber cuál era la situación, que este hombre había pertenecido a la Armada y había sido de comunicaciones. Como era comunicaciones, había entrado a trabajar en el correo. Y era quien lo contenía a mi papá, porque sabía cómo era el procedimiento de la Armada. Pues las cosas, pueblo chico, infierno grande. Después del 14 de junio llega, no sé qué fecha habrá sido, una mudanza a mi pueblo, y llegó un camión con muebles y cosas, y no faltó quien dijera, son las cosas de Chichito, me decían a mí, que murió en la guerra y se las traen a entregárselas a Garro. Y eso le llegó al oído de mi papá. Estaba loco mi papá. Entonces fue eh, a conversar con este hombre que lo contenía y le dijo, no, Garro, no, la Armada le va a informar primero a usted, no sé de manija, no sé. Pero pueblo chico, infierno grande, ¿Sabes qué? sí leí estaba. Entonces ahí mandan el telegrama para consultar cuál era mi situación, porque era julio, no tenía. En navegación el comandante me manda de que me comunique que- con mi papá. Y digo, no, mi papá está en la sierra, no tiene comunicación, no tengo cómo comunicar. Entonces le hacen la información a este hombre del correo de que estábamos navegando y que estaba bien. Y bueno, llegué a Puerto Belgrano, llegué junto con el telegrama, creo. Pues, entramos a Puerto Belgrano y lo primero que me dijeron, Garro, váyase a su casa. Así que desembarqué, me tomé un colectivo y me fui a mi casa. Ni le avisé a mi novia que pasé por Bahía y me fui a San Luis, que habíamos vuelto, nada. Pero el resto de la tripulación, que había algunos que vivían cerca ahí, ya se habían enterado mi novia de que yo había vuelto. ¿Y dónde está? Porque no vino. ¿Qué pasó? Eh, yo había, durante el tiempo que estuve en la escuela, tenía otra novia en Buenos Aires, y es cierto, se fue a Buenos Aires. No, o sea, nunca pensó bien. Me fui a San Luis. ¿Y cómo fue el encuentro con tu papá? Mi papá estaba acostado, era a las 7 de la tarde, por ahí la hora, allá le decían la oración, cuando cae el sol empiezan a cambiar las luces. Ya mi papá estaba acostado, estaba solo en la casa y yo me tomé el colectivo, llego a San Luis en el charter, porque me mandaron un charter que iba a San Luis, San Juan y Mendoza, que llevaban los mendocinos. Bueno, me va con San Luis y no había un colectivo, tenía que esperar hasta el otro día. Entonces me fui a dedo. Me fui a dedo y llegué hasta un lugar en la sierra que teníamos una bajada que se llama el Cerro de la Esquina. Pasaba el coche, iba a Villa Dolores, el que me llevó. Iba a Villa Dolores, me dejó ahí, entonces subí la sierra, la quebrada, quebrada Las Higueritas, crucé la sierra y llegué a la quebrada de la Cal, donde vivía mi papá.
Y ahí eso más o menos habría unos 8 kilómetros caminando. Y llegué cuando ya se estaba oscureciendo. Mi papá estaba acostado, ¿eh? Y vi los perros, nada. Las cabras encerradas, la huerta, me acuerdo que tenía un montón de maíz amontonado ahí, y no sé qué había hecho mi viejo. A veces lo había cosechado y no lo había guardado más. Y, y entro y me paro en la puerta y digo, papá, no hay nadie aquí. Dice mi papá, no podía creer, ¿Qué? no podía creer, porque él creía que estaba muerto, que había muerto en la guerra. Y dice, cuando lo vi parado, entonces él después me lo relataba. En el marco de la puerta, no podía creer. Se largó a llorar, saltaba, eh, gritaba, bailaba. No sabía lo que era mi papá. Y bueno, ¿Tu hermano también estaba ahí? no, mi hermano no estaba, estaba trabajando. Y mi hermano creo que lo vi, se había ido a trabajar a Buenos Aires. ¿Viste? Lo vi después como a los 3 meses, 4. Y bueno, después de la euforia, la alegría, los abrazos, los besos, de contarle las vivencias, las cosas de la guerra. Y mi viejo tenía esa necesidad de contarle a todos que había vuelto y tal. Y me dejó en casa. Y se fue a contarle a los vecinos. El vecino más cerca lo tenía a 4 kilómetros, 3 kilómetros. Pero no volvió más, a 2 días me dejó solo en casa. Sí, cuando volvió después vinieron la gente a verme y yo todo. Bueno, creo que estuve como, me habían dado 10 días y me volví otra vez a Puerto Belgrano, sí, con la vida. Cuando ya volví a Puerto Belgrano, habían, ya había directivas de que no teníamos que hablar, y qué sé yo. Cuando estuvo toda ¿Qué eran esas directivas? la dotación reunida en una mañana, que nuestra división, que era la división de máquinas, nos reunió el oficial mayor que encargaba máquinas y nos dijo, bueno, hoy la directiva es que la vida de la Armada continúa, esto por más que tengamos la vena así, que hablamos esto de Malvinas, lo que ocurrió en Malvinas ya lo sabemos, ya está todo dicho, no se habla más de Malvinas, no se habla más, y así que acá se sigue las órdenes y la disciplina militar establecida y olvídese, seguimos la vida para adelante. Así, esas eran las directivas que tenía. Por más que tengan la vena así, se la guardan, se la comen y son militares y sigue para adelante. Malvina ya fue. Vos sos militar, pero ¿cómo te fue eso? Esa directiva de no poder hablar, de no... No, no la viví, para mí era una cosa más, porque, o sea, cuando nosotros nos preparamos en la escuela, nos enseñan de lo que tenemos que hablar, lo que no tenemos que hablar, lo que tenemos que preservar, que hoy por hoy debe ser muy difícil de hacer, pero por ejemplo nosotros no podíamos sacarle una foto al barco o a lugares sensibles del barco. Nosotros podíamos sacar una foto en la camareta, podíamos sacar una foto afuera, pero no podíamos sacar un lugar que fuéramos, por ejemplo, en las torres de misiles, Claro. no se podían difundir cosas. Entonces era algo normal que teníamos que preservar la unidad. Yo me acuerdo cuando vine, mirá lo que me pasó, que volvimos el 8 de abril, antes de zarpar, y estábamos embarcando víveres, y yo embarcaba agua, que era mi tarea, embarcar agua. Y me llama por teléfono la chica que había conocido en marzo, el 12 de marzo, consigue el teléfono, yo le había dejado el teléfono del barco y ella no había teléfono, todos no tenían, ella fue a la casa de una vecina y pidió el teléfono y llamó el teléfono. Y casualidad, porque había un vecino que sabía, un vecino que vivía cerca de la casa de ella, acá en Bahía, y que había estado el barco, pero como éramos recién conocidos, yo no sabía quién me llamaba. Llama Cabo Garro, ese teléfono en la guardia, vaya, atiende. Ah, Mirta. Ah, ¿qué Mirta? Mirta, era mi novia. Y, bueno, ahí hablamos, ¿y qué van a hacer? ¿Dónde están? No sé, estamos embarcando munición, estamos embarcando todo. Y había alguien que me estaba escuchando. Este,
embarcando todo y nos vamos. ¿Y a dónde se van? No sé, qué sé lo que vamos. ¿A dónde nos mandan? No tengo idea. Terminé de hablar, bueno, acordamos que iba a salir. Termino de hablar, me dice, Cabo Segundo, venga. Lo voy a sancionar por dar información sensible en época de guerra. Una sanción ejemplificadora, y me levantó en peso. Gracias a Dios nunca me sancionó, si no hubiera sido gravísima la sanción, porque lo que yo hablaba, Claro. que si bien sabía que no tenía que hablar, creía que estaba hablando, que no me escuchaba nadie. Pero sí había gente que me estaba escuchando. Y bueno, esas cosas también hacían que cuando volvimos no le dimos importancia. Después, en el tiempo íbamos, siempre hablábamos nosotros, mientras estuvimos juntos, la tripulación, porque después empezaron a separarnos, a dar de pase y que no quedáramos juntos los tripulantes. O sea, esta unidad que nos quedáramos juntos y así que todos los que habíamos navegado en la guerra fuimos a parar a lugares totalmente diferentes, lejísimos unos de otros, y no nos pudimos juntar. Y entre eso, bueno, después empezamos a hablar, ¿y qué pasó con el crucero Belgrano, crimen de guerra y todo esto? Eh, sí, no, no es crimen de guerra, un barco de guerra hundido en tiempo de guerra. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si, si encontrábamos un barco inglés fuera de la zona de exclusión, ¿no? Fuera de las 200 millas de Malvinas? Lo íbamos a hundir. Si lo teníamos a tiro, lo íbamos a hundir, porque era un barco de guerra hostil para nosotros. Y el crucero Belgrano era hostil para eso. Entonces, eso de que es un crimen de guerra, dejémoslo para los políticos, dejémoslo para la política internacional. Pero para nosotros, los militares, era un barco de guerra hostil para la fuerza británica. Y eso lo hundieron. Así que empieces a pensar, y fue organizando, y después no hablamos. Después la vida, la vida y la misma dinámica de todo nos fue llevando, a dejar, y cada cual a cumplir su rol y seguir haciendo. Después nuestro barco salió a navegar pocas veces más, se terminó de romper. Trataron de vendérselo a los uruguayos, vinieron, lo vieron, lo tuvieron, lo radiaron en el 84. Yo fui el último hombre en desembarcar, tripulante de la guerra, en desembarcar en el 84 de ese barco, marzo del 84. Me fui de pase al Cabo San Antonio. Y ya me había quedado hasta eso. Y lo entregamos a Arsenal. El último hombre que firmó el libro que entregaba el barco a Arsenales, y yo había terminado de desembarcar todo. Y así, pero previo a eso nos habían ido sacando gente, iban quedando los esenciales, los que necesitaban, los que tenían cargos para entregarlos a los Arsenales. Ellos tenían el cargo de reparaciones y se lo tenía que entregar todo a Arsenal. Hasta que no terminé de entregar todo y que me firmaron el último librito que entregué todo, no me pude ir de paso. Así que lo fue. Nicolás, vos sos parte del Centro de Veteranos de Bahía. Contanos en qué momento te integraste al centro, cómo, por qué. Bueno, luego de la guerra, yo seguí en la Armada, tuve mucho tiempo, hice una carrera rapidísima, 11 años estuve en la Armada y llegué a cabo principal. Pues como había ingresado como soldado, iba adelantado a mis promociones en la jerarquía. Tuve la suerte de navegar en la Fragata Libertad, 7 meses, 17 días, y la vuelta al mundo. Estuve en China, Japón, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Australia, países que recorrí, un viaje hermoso. Y cuando volví, mi suegro se enfermó y me se cargó el negocio. Y ahí perdí contacto con todo, con los excombatientes, con mis compañeros de la Armada. Estaba para irme a hacer campaña antártica y mis compañeros que me conocían me llamaban, no te vayas, baja, quédate, no te vayas, vamos a hacer la campaña. Y porque profesionalmente me había capacitado y tenía muy buen concepto. En realidad, en el año 88, 89,
en el listado de cabos principales, yo era el segundo. Tenía uno solo que era más capacitado que yo, que había y de la base naval Puerto Belgrano. Y bueno, entonces me iba a hacer la campaña en tal. No, me voy porque, mirá, no estamos ganando nada, si yo el 50% de mi sueldo lo dejo en el colectivo, en la acción, entonces me voy de baja. Me fui de baja y mi suegro se enfermó, tuvo muchos años enfermo, sí, y yo me hice cargo del negocio. Y ahí vino Menem, después de Alfonsín vino Menem, Herman González, Caballo y todo eso, sobrevivimos. No, este es nuestro negocio. Vinieron los hiper, las tarjetas de crédito y todo esto, nos cambió todo. Era un autoservicio chiquito, pero bien armado, con todo. Y bueno, todo fue para atrás. Me fui a trabajar con Techín y no tenía contacto con veteranos de guerra. Sí. Me acuerdo una vez en el negocio llegó un veterano de guerra a venderme cosas que me dijo que era excombatiente. Y empezamos a hablar así que sí, estamos vendiendo, como haciendo bolsitas y calcomanías, llevaba. Y bueno, hablamos un ratito, después no los vi más. Después los había visto, como yo vivía día y noche trabajando 24/7 con el negocio. Y lo había visto que habían empezado a desfilar, a manifestar. Pero no me unía a ellos porque yo había sido militar. Siempre los primeros que empezaron a manifestarse fueron los soldados. El, lo perdí. Y en el 99 me llegó una carta de que era considerado veterano de guerra de Malvinas, que tenía que ir a recibir a Puerto Belgrano una medalla. Fue para el 25 de mayo, me parece, o el 20 de junio, una fecha patria. Un frío, y yo para esa fecha ya había adquirido 3 hijos y el negocio no funcionaba. Bueno, así que fui con mis hijos a recibir la medalla. El más chiquito tenía 3 años y 4 años, y los otros 2 un poco más grandes. Y ahí recién empiezo a buscar que soy veterano de guerra. Después me llega otra carta donde me mandan la ley que me consideraba, en la que me decía que estaba, ¿por qué era veterano de guerra? Hasta ese momento para mí lo único veterano de guerra eran los soldados. No lo entendí. Y además no me había puesto a indagar nunca de eso porque ya Malvinas fue y me lo olvidé. Me olvidé, me dediqué a vivir y a mi familia, a mis hijos, a mi suegro que estaba enfermo y la dinámica de ser comerciante y que vinieron los pulpos de afuera y nos rompió el esquema de los comerciantes fríense y se acabó todo. Y bueno, ahí empecé a ir, vine a un acto primero, me entregaron una medalla, me dijeron tenés que hacer esto y esto y esto para empezar a cobrar pensión, 99, la cobré en el 2000. Y pusimos en venta el negocio porque ya nos habían asaltado y todo, no lo habíamos pasado bien. Y me fui a trabajar con Techín y cuando estaba con Techín empecé a cobrarla. Y ahí me invitaron al centro veterano y empecé a acercarme a los veteranos, mientras en el año 2000, a acercarme a los veteranos, a hacer amistades, encontrar gente conocida que alguna vez la había visto en la Armada y ya me asocié, y en ese momento era la agrupación Veteranos de Guerra de Malvinas. Me asocié, después no me empezaron a cobrar una cuota social, que era chiquita, iba un cobrador a mi casa. Entonces yo seguí mi vida, terminé de trabajar, de construir la fábrica de urea con Techín, Profertil, y seguí trabajando en Profertil como en seguridad patrimonial. eh, y mientras tanto llegó un momento que la empresa que hacía seguridad patrimonial, que me contrataba a mí, perdió la licitación, entró otra empresa, entonces los que teníamos cargos, y yo era supervisor, cargos jerárquicos quedamos fuera, o sea, tomaron, ¿no?
Y yo no era del dinero, no valía la pena, que era mucha jerarquía y poca plata, ¿no? Entonces me fui a trabajar de otra vez de carnicero. Ya me puse en la carnicería propia, en otro barrio. La que teníamos la habíamos alquilado, que era de mi suegro, de mi suegra. Allá había fallecido mi suegra. Mi suegro había fallecido, mi suegra falleció hace poco. En el 97 había fallecido mi papá, en realidad lo asaltaron y lo mataron en la casa. Terrible. Bueno, de ahí empecé a acercarme a los veteranos de guerra y recién empiezo a participar activamente en el Centro de Veteranos de Guerra en el año 2012, 2011, 2012. Ya había ingresado a trabajar en educación y en el 2011, 2009 al 2014 había integrado el gremio que nuclea a los auxiliares de educación de Bahía Blanca, que era ATE, era secretario, llegué a ser secretario de organización de ATE Bahía Blanca. Y trabajabas como auxiliar de educación. trabajaba como auxiliar de educación. Y bueno, cuando terminé mi mandato en ATE, no quise renovar y me fui ya a trabajar de lleno en el centro veterano. Y en 2017 ingresé como secretario del centro de veteranos de Bahía Blanca. Ya iba a trabajar hasta el año pasado, que dejé por razón económica. ¿Y qué encontraste ahí en el centro de guerra? ¿Qué encontré? Encontré los veteranos y me encontré a mí, porque ahí nosotros los veteranos tenemos muchas cosas raras y diferentes al resto de la gente, al resto. Somos una raza especial, ¿Por qué? porque tenemos, por ejemplo, una vivencia que no tienen todos. Único. ¿Eh? Es totalmente diferente. Yo puedo sentarme a hablar con mucha gente, pero no puedo hablar de la guerra, porque esa gente de afuera quiere escucharme nada más, pero no tiene cosas comunes para contarme, o vivencias que a lo mejor yo las olvidé, o vivencias de él que quiere comentar. Esas las encontré en el centro veterano, que podemos hablar del mismo tema, del mismo idioma, todos juntos, y podemos ayudar. Y lo pusimos en funcionamiento y lo armamos y lo hicimos. Ya estaba armado, seguimos lo que otros habían empezado. Y bueno, y trabajamos en eso. Eso encontré. Y encontré que la gente, no todos, que la gente valora a los veteranos de guerra, valora lo que hicimos. No podemos decir el mismo eh, de nuestro poder político, de todos los colores, que solo somos veteranos de guerra el 2 de abril y después o el 2 de mayo para los marinos y después nos dejan afuera. Es así. Se olvidan de nosotros. Lo último que hemos tenido es el caso de los que nos fuimos de baja y entramos a trabajar en educación, que ya tenemos más de 60 años todos y queríamos jubilarnos. Hay una ley para jubilarnos y la redactaron mal. Y nuestro gobernador no la reglamentó y nos quedan, pero para incorporarnos a esa ley y jubilarnos, teníamos que renunciar al puesto de trabajo. Y al no estar reglamentada la ley, no nos pudimos jubilar y nos quedamos sin trabajo, sin jubilación. O sea, tenemos 60 años y seguimos luchando y peleando por nuestros derechos. Yo tengo 66 años, cumplí ayer, y sigo peleando para ver si me puedo jubilar dignamente como un veterano de guerra. De trabajar. Esas cosas también encontré en el centro veterano. Y el centro veterano de Bahía Blanca es homogéneo, porque acá tenemos oficiales, suboficiales, soldados. Estamos todos unidos y tratamos de atender la problemática de todos los veteranos de guerra y ayudarnos entre nosotros.
No sé si tú puedes responder. Sí, claro. Sí. Eh, y es un lugar común, un lugar de terapia. Porque lo que yo no puedo hablar con otras personas, Ahí encontrás el lugar. ahí encontré el lugar. Sí. ¿Y con tus hijos? No puedo hablar. Ya. No es porque muchas veces sí quiero, ellos no quieren. Ellos no quieren porque están embuidos en su vida, en sus cosas, y no quieren escuchar más de Malvinas. Yo soy el héroe para ellos, pero no quieren que esté hablando permanentemente de Malvinas. Y yo sí quiero. Yo sí quiero hablar y hasta quiero que me escuchen. Y ellos dicen, papá, estamos podridos, escuchar esto, ya no queremos más, basta. Bueno, y eso lo trasladamos al centro veterano. Porque ahí nos escuchamos y es una cosa que les pasa a todos los veteranos. Yo ahora tengo mis nietos que por ahí dicen, abuelo, contame algo, pero vos fuiste a la guerra y oye, sos chiquito. Tengo el más chiquito, tiene 3 años y el más grande tiene 2, 13 años. Y te preguntan ellos. Sí, no el de 13, sí el de 7 y el de 3. Son los más. El de 13 en primer momento parecía que era una grana, pero ahora ya está en el fútbol, la chica, la pelotita y la escuela, que así no. Pero bueno, esa es un poco mi historia de vida. Bueno, Nicolás, te agradecemos muchísimo. No sé si te quedó algo en el tintero de lo que quieras, que nos quieras contar, que Mira, seguro en el tintero te queda, seguro. Hay anécdotas y cosas de la navegación a veces que uno las quisiera, se acuerda y no conté esto, no conté aquello, pero me pasa cuando voy a la escuela, que me empiezan a preguntar cosas, cuando hay preguntas y empiezo a responder y me vienen otras, pero y después salgo y me digo, "Ay, pero me olvidé de contar esto". ¿Y qué mensaje llevas a las escuelas cuando vas a las escuelas? ¿Cuál es tu intención, tu idea, además de contar tu historia personal, ¿no? ¿Hay algo más que querés comunicar en una escuela? Sí, primero que la guerra no sirve para resolver los problemas, las peleas, ni las peleas entre humanos no las resolvemos, a pesar de que yo a veces no las controlo, no las puedo. Que en la guerra solo, no sé si hay un ganador, un perdedor en la guerra. Creo que en la guerra perdemos todo, y ese es el mensaje que llevan. Y yo a los chicos les digo que no el hecho de de vestir un uniforme, uno es un soldado. Todos somos soldados de la patria, todos. Y todos tenemos la obligación de defender a nuestra patria, pero desde el lugar que nos toque, en el lugar. Los alumnos les digo, ustedes tienen que aprender, ustedes van a tener que defender a nuestra nación, desde el lugar que les toque. Pero para eso tienen que estar preparados. No tiene que venir un tipo y nos lleve a la guerra, porque decían que lo único que podíamos hacer era en 150 años, no dejar que se cumplieran 150 años porque había que hacer una guerra. Prepárense para resolver estos problemas por la vía diplomática. Prepárense para la vida, prepárense para ser inteligentes, que nunca más nos lleven a la guerra. Eso es el mensaje que les digo a los chicos. No sé si se los digo de esa forma, pero el otro día fui a una escuela y el inspector jefe vino y me dijo, qué hermoso mensaje que dejaste. Y la verdad, si me preguntás cómo lo dije, no lo sé. Bueno, pero es tu convicción, así que Sí, realmente lo no sé. de alguna manera. Por ahí a veces digo que a la guerra nos llevan los imbéciles, los incapacitados. Bueno, tratemos de capacitarnos para no ser imbéciles. Esa. Gracias, Nicolás. No, gracias.